Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Giovanni Escudero Blanco, alumno de noveno semestre de la Facultad de Organización Deportiva, y a continuación voy a dar una clase sobre lo que hemos visto o lo que alcanzamos a ver en el transcurso del semestre. Primero tenemos que comenzar con algo de historia, y comenzando desde lo más abajo, dice que la Venus de Willendorf, pequeña figura de piedra de 11 centímetros nada más, representa para muchos antropólogos críticos de arte una de las primeras muestras de la relación entre la forma del cuerpo de una mujer y la función principal que de ella se esperaba, la fecundidad y procreación. Desde mucho antes era muy importante esta escultura, esta piedra con forma de mujer. Y bueno, pero fue probablemente en la cultura helenista, donde tanto empírica como científicamente se empezó a considerar y analizar, digamos, mayor medida, en mayor medida, la gran interrelación entre la morfología y la composición corporal con la capacidad funcional del hombre. Recuerden que estamos hablando de épocas muy antiguas. Ok, vamos a mostrar algunos personajes importantes, como lo fue Aristóteles, que con su obra, que se llama Fisionómica, él siendo el pionero en el estudio de la relación entre la forma y la función humana, intuyendo lo que otros autores actuales han estudiado científicamente. Otro de ellos es Empédocles, Sócrates e Hipócrates. Se preocupaban por las diferencias, proporciones corporales y colaboraron varias clasificaciones del modelo ideal del hombre. Ellos tres. Y Tales de Mileto, considerado el primer filósofo y científico griego, creador de la teoría de los 4 elementos. Los 4 elementos pues son el agua, tierra, mar y aire, que derivaría posteriormente en los 4 humores. Muy bien. Hipócrates dijo que los individuos están divididos en tísicos, que son delgados, y apopléticos, que es alguien musculoso. Policieto, escultor griego, primer modelo metafórico de la historia de la cineantropometría. Y Galeno afirma que el ejercicio necesita ser adecuado según la edad, la fuerza, etc. Y aquí abajo tenemos unas imágenes que dice que el Discóllogo de Mirón, que es la copia de mármol, la original de bronce perdida, y el gladiador Borghese, de autor desconocido, es decir, estas figuras, que uno es de autor desconocido y la otra es una copia en mármol, son un magnífico ejemplo del hecho de que para los escultores griegos y romanos el canon de proporcionalidad y estética ideal se encontraba entre los mejores deportistas y guerreros. Es decir, para ellos la gente que tenía un mejor cuerpo o tenía una mejor estructura, pues como lo dice, eran los deportistas y los guerreros. Después viene el Renacimiento. En efecto, Vitruvio propuso un modelo de proporcionalidad que influenció directamente a los grandes artistas del Renacimiento. Leonardo da Vinci, por ejemplo, Albrecht Dürer y Miguel Ángel, que entre otros se destacaron por sus exhaustivos estudios. Ellos fueron los que más destacaron de todos los demás, utilizando incluso la disección sobre la anatomía humana. Es decir, hicieron la disección con cuerpos totalmente reales. Y aquí vemos, por ejemplo, Albrecht Dürer, sin duda alguna, el pintor y grabador alemán, ha sido uno de los artistas que más ha estudiado las proporciones de la figura humana. Y aquí nos deja un modelo que él pues estuvo utilizando. En el siglo XVII, y según Boyd,
que viene siendo en 1980 aproximadamente, el médico alemán Johann utilizó por primera vez el término antropometría, cuya definición como ciencia biológica queda patente si analizamos la raíz etimológica de las palabras griegas, anthropos, que significa hombre, y metrón, medida, medidas del hombre, ¿verdad? Muy bien, y ahora en la antropometría, igual estamos hablando de la historia, pero y al igual que todas las ciencias biológicas, se puede definir como la técnica de expresar cuantitativamente la forma del cuerpo humano. Esto fue en 1947, citado por Tanner. Empezó a desarrollarse a finales del siglo XIX en el ámbito de la antropología, medicina clínica y psiquiátrica. Bueno, y en el siglo XX tenemos a otros autores, como viene siendo Heinrich Matietka, de 1861 a 1962, director del Instituto Antropológico de la Universidad de Praga, que propuso en su trabajo las primeras fórmulas para la valoración de la composición corporal según el modelo de 4 componentes. Estos 4 componentes pues, son la masa grasa, muscular, ósea y residual. Después tenemos a Albert capitán de la Marina de los Estados Unidos. Fue el creador en los años 40 del método densimétrico para el cálculo de la densidad corporal total según el modelo de 2 componentes, que es la masa grasa y masa libre de grasa. Y por último tenemos a William Sheldon, creador del método somatoscópico, que sería el punto de partida del popular método de valoración somatopatológico de Head y Carter. Es decir, estos últimos se basaron por William. Ok, ahora vamos a ver cómo se entrelaza la antropometría y el deporte, que esto fue de 1950 al 64. Era pues evidente que había una nueva ciencia, se estaba abriendo paso y que había que bautizarla, por así decirlo. Sucedió en el año de 1966 cuando Roch Maynard, de la Universidad de Laval, Quebec, Canadá, introdujo el concepto de cineantropometría con una finalidad que, y al igual que su antecesora, la antropometría, se puede deducir fácilmente de su raíz, etimología griega, kine, que significa movimiento, anthropos, hombre, y metria, medida. Únicamente se bautizó con un nuevo nombre y lo hicieron hasta estas fechas. Y bueno, ya la cineantropometría, que especialmente en los ámbitos de la educación física y el deporte, fue sustituyendo paulatinamente, poco a poco, y definitivamente los términos antropometría y biometría. Me parece que fue hasta el punto en el año de 1978 fue reconocida como una ciencia por la International Council of Sport and Physical Education de la UNESCO, definiéndola como la ciencia que estudia la relación entre la estructura y función humana. Eso es lo que viene siendo ahora la cineantropometría. Y bueno, vamos a pasar a los métodos de valoración. ¿Qué es la composición corporal? Pues bueno, la composición corporal es por lo que estamos hechos, por así decirlo. Es la suma de diversos elementos como son los tejidos y sistemas que conforman el cuerpo humano. Según Wangs, en 1982 hizo una clasificación del cuerpo humano. El nivel 1 es el nivel atómico, que está hecho de hidrógeno, carbono y oxígeno y otros. El nivel 2 es a nivel molecular, como su nombre lo dice, pues las moléculas, ¿verdad? Que en este caso son el agua, lípidos y proteínas. El nivel 3 es el nivel celular. Ahí es prácticamente toda la masa celular, ¿verdad? El nivel 4 son los tejidos, sangre, huesos, tejido adiposo, músculo esquelético, entre otros.
Y por último, el nivel 5, pues es todo el cuerpo. Así fue la clasificación del cuerpo según Wangs en 1982. Y después nos brincamos hasta la del 2005. Nos detalla con porcientos lo mismo. Por ejemplo, el cuerpo a nivel atómico tiene 1% de nitrógeno, 1% de calcio, 15% de hidrógeno. Realmente es lo mismo, solamente nos especificó con porcentajes cómo está estructurado. Clasificación de los métodos para determinar la composición corporal. Los métodos directos, el método más fácil, más sencillo para determinar la composición corporal es la disección de cadáveres. Obviamente pues solamente hasta que alguien muera y que preste su cuerpo, ¿verdad? O lo done o algo así, se puede hacer. Los métodos indirectos miden un parámetro, por ejemplo la densidad corporal, y lo utilizan para estimar uno o más componentes a través de una relación constante. Métodos doblemente indirectos resulta de aplicar ecuaciones derivadas a su vez en algún otro método indirecto. Seguimos con el protocolo gineantropométrico y vamos a empezar con las condiciones ambientales. El espacio tiene que ser amplio, cerrado, que tenga muy buena iluminación y de preferencia climatizado. Tiene que estar cerrado y evitar sobre todo las interferencias de ruido, que no haya nada de ruido. Las condiciones del sujeto al que vamos a medir pues tiene que estar descalzo, con poca vestimenta, la mínima que se pueda, de preferencia o generalmente es en ayunas, tras evacuación, en la mañana. Debes de evitar a las mediciones post ejercicio, o sea, no es recomendable hacer las mediciones post ejercicio con una deshidratación mayor, irrigación de la sangre, etcétera, etcétera. Evitar las medidas o medir cuando haya un edema de tejidos. Necesitan las condiciones estar en posición antropométrica y haber firmado el consentimiento, ¿verdad? O sea que vamos a tener que tocar ahí, vamos a tener que estar haciendo eso, medidas y todo eso. Entonces tiene que estar consciente que eso lo vamos a hacer. Ahora las condiciones del antropometrista o de la persona que lee, es muy importante que la persona esté bañada, ¿verdad? No tener un mal aliento porque siempre estamos en contacto con el paciente. Uñas cortas, ¿verdad? Todo lo que viene siendo higiene personal. No invadir el espacio personal del sujeto, es decir, vamos a estar ahí en contacto con él midiéndolo, pero no hay que estar pegado a él. Hay que respetar su espacio, respetar sus creencias y religión. Medir siempre del lado derecho del sujeto y idealmente, esto no es tan necesario, pero idealmente debería de haber alguien que nos apoye para hacer las medidas. La técnica para la toma de pliegues es que en el sitio marcado para cada pliegue se toma con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, es decir, con estos. Las dos capas de piel y tejido. Se agarra el tejido y con el otro usamos el plicómetro. Se coloca a 1 centímetro de distancia de los dedos que toman el pliegue. Prácticamente aquí vemos cómo sí se debe tomar el pliegue y cómo no. Pliegue excesivo, pliegue mínimo. Vámonos a la ética y a la proxemia. Como para hacer énfasis rápido, dice que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. Ok, y ahora sabiendo eso, las consideraciones técnicas y culturales que tener mucho en cuenta. Por ejemplo, en el caso de lo religioso, las mujeres de Medio Oriente, pues hay que tener consideración con ellas. Y marcando una cruz
en los árabes. O sea, hay que tener mucha consideración con eso. Étnicamente, por ejemplo, si tenemos a un sujeto o paciente con piel oscura, un lápiz de color plata, de plata, ¿verdad? No vamos a poner un lápiz negro. Con una persona minusválida, tratemos de buscar ayuda para no hacerlo solo. En general, no hay que hacer comentarios desagradables ni gestos sobre los aspectos del sujeto, ¿verdad? Ni nada de eso. Y si detectamos que tiene un trastorno de la alimentación, pues hay que consultar información con expertos en ese tipo de trastornos, ¿verdad? Anorexia, bulimia, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario mencionar que durante toda la medición va a haber una relación entre el antropometrista y el sujeto. Por eso es importante no invadir su espacio personal, que adelantito lo vamos a ver. La proxemia. ¿Qué es la proxemia? Es el término empleado para describir las distancias medibles entre las personas mientras están interactuando entre sí. Y aquí tenemos una imagen que nos lo describe muy fácilmente. Los espacios íntimo, personal y social. La distancia íntima es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros de una y otra persona. Cuando estamos haciendo mediciones, hay que procurar no pasar esa distancia porque ya estamos invadiendo la distancia íntima. La personal se da entre 46 y 120 centímetros. La social se da entre los 120 y 360 centímetros. Y la pública, pues a más de 360 centímetros. ¿Verdad? Esa ya no tiene límites. Como antropometristas, debemos ser muy respetuosos, no emitir comentarios acerca del físico ni de la ropa y proteger la privacidad de nuestros pacientes. Los requerimientos para hacer antropometría, que pues lo vimos hace unas cuantas diapositivas, es exactamente lo mismo. Nada más es para recordarlo, la mínima vestimenta posible, en la mañana, en ayunas, tras evacuación, evitar las medidas post ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la piel y sus cuidados, hay que palpar con cuidado, evitar manipular demasiado por dermografía, no hay que estar tocando tanto la piel, uñas cortas para evitar, no sé, cortar o algo así. Hacer marcas discretas, no vamos a hacer, por ejemplo, a la hora de identificar los puntos anatómicos, se hacen con pequeñas cruces, no hay que marcar una cruz enorme, solo hacer marcas discretas y al final limpiar toda la piel, ¿verdad? Que no se quede así con las manchas. Esos son los cuidados de la piel que debemos tener. Los lineamientos para el antropometrista o la antropometrista es usar el lenguaje ISAC para las referencias, conocer la idiosincrasia local, conocer términos coloquiales, hablar profesionalmente, tener higiene en nuestra boca, no ir con un mal aliento, lavarnos la boca. Si hay una lesión, tanto mía como, bueno, tanto del antropometrista como del paciente, recomendable usar guantes y al final entregar los resultados de la evaluación. Ya por último nos vamos a los penúltimos, nos vamos a los instrumentos que se utilizan en la quineantropometría. Y está pues la cinta métrica, conocida. Está el paquímetro antropométrico chico, para medir extremidades pequeñas como el codo. Y el grande es exactamente lo mismo, solamente que pues, uno está de este tamaño y el otro está pequeño, ¿verdad? También aquí ocupamos un banco antropométrico, perdón. Sus medidas casi siempre son 50, 40 y 30. Esas son las medidas que siempre se manejan. El banco también es de utilidad para las medidas. El estadímetro mide tu altura. Estadímetro. Y también está el segmómetro, que es de este lado. Las básculas, muy importante, que pueden ser de funcionamiento mecánico, como estas que son las que tú pones ahí. Te subes y le vas midiendo cuánto pesa, ¿verdad? O las electrónicas.
Eso ya nada más te subes y automáticamente te arroja el peso y eso. Muy bien. Los plicómetros, estos yo creo que son como el pan de cada día, lo ocupamos, todos los ocupamos, ¿verdad? Pero estos son los que más vemos. Y aquí vemos que hay muchos, estos solo son algunos, hay demasiados tipos de plicómetros. Sin embargo, también es un instrumento que se ocupa para las mediciones. Y vamos a ver cómo hago para que la antropometría sea confiable. Esto es muy importante. El primer paso es medir, y dentro de medir es medir bien, equipamiento bien calibrado, técnica estandarizada y estimación del error técnico. Después sigue el procesar y analizar, tratamiento de números y un uso de software adecuado. Excel está bien. Clasificar, tener tablas de referencia, normativas, tópicas, y al final tomar decisión, el criterio profesional, conocimiento del área, hacer bien los 3 pasos previos. Haciendo todos estos pasos, puedo decir que mi antropometría es confiable. Y por último, ahora sí, tenemos algo de estructura ósea que nos ayuda demasiado a la hora de medir, conocer los huesos. Los que usamos mucho, casi todos, pero los que usamos más, pues son los trocantes, trocante mayor, el fémur, rótula, peroné, está aquí abajo, metatarsos, falanges, tenemos toda la columna vertebral, el esternón aquí arriba, la clavícula, entre otros. Y pues bueno, con esto sería todo. Muchas gracias por su atención.